Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, y lo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio es la buena noticia acerca de Cristo. Cualquiera que distorsione las buenas nuevas acerca de la salvación es maldito. Lleva una maldición. Esto es un lenguaje severo. Es lo más duro que puede llegar a ser la palabra de Dios, pronunciando una doble maldición condenatoria sobre cualquiera que distorsione o altere el evangelio. El evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo, solo por gracia, a través de la fe solo en Cristo, es la única manera en que los pecadores pueden escapar del infierno y entrar al cielo. Es creyendo en el verdadero evangelio. Obviamente, Satanás, queriendo aferrarse a los que están en su reino de tinieblas, quiere confundir, quiere engañar, quiere distorsionar el evangelio. Esto luego se ha convertido en una gran empresa de Satanás, la distorsión del evangelio. De modo que las personas están creyendo algo que no es la verdad.
nos salva y terminan en el infierno diciendo: Señor, Señor, no hemos hecho esto y no hicimos aquello, solo para escuchar: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. El apóstol Pablo aquí no vacila, no es renuente. Comienza estos versículos severos, esta declaración tan feroz de castigo divino, sin ninguna reserva. Esto es tan directo, tan explícito, que francamente este tipo de pronunciación contundente de condenación siempre no es lo que escuchamos a los predicadores hoy en día. Este desafortunadamente es el día que la mente postmoderna decida que puede creer cualquier cosa. No hay una verdad absoluta, dice. Usted puede tener su propia verdad y yo puedo tener mi verdad. Nadie debe condenar a nadie por cualquier cosa en la que crea o por cualquier religión a la que se adhiere. Este pasaje es extremadamente perturbador para la mente postmoderna. Es extremadamente perturbador para el mundo tolerante en el que vivimos, pero es absolutamente necesario porque la salvación está en juego y solo sucede a través de la creencia en la salvación. La salvación solo sucede a través de la creencia en el verdadero evangelio. ¿Sigue Dios pronunciando maldición de destrucción y devastación a las personas hoy en día? La respuesta nos llega en 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. La misma palabra, anatema. La condenación se pronuncia sobre cualquiera que no ame al Señor Jesucristo. Cualquiera que sea su religión, si no ama al Señor Jesucristo, está maldito. La herejía condenatoria llegó muy rápido a la iglesia primitiva. Vemos a Pedro en 2 de Pedro 2, advierte con el tipo más fuerte de maldición y denuncia a los falsos profetas que ya están obrando. Judas repite eso en su breve epístola. Pablo advierte repetidamente acerca de los falsos maestros. Los ataques al evangelio son implacables. Siempre han estado presentes desde el principio del evangelio. Aquí estamos muy temprano en la vida de los apóstoles. Gálatas es probablemente el segundo libro del Nuevo Testamento escrito. Ya a comienzo del ministerio de los apóstoles, justo a la mitad del primer siglo, ya hay una distorsión generalizada del evangelio, promulgada por Satanás, sus demonios, sus agentes humanos. Y ya ha estado sucediendo desde entonces hasta el día de hoy, y siempre será el mayor esfuerzo de Satanás. Pero aquí en Gálatas, en el lenguaje más fuerte que Pablo jamás haya usado, están los pronunciamientos de condenación eterna sobre los pervertidos del evangelio. En este caso, son lo que hemos estado llamando judaizantes. Su noción es que Jesús es el Salvador, suena bien, y que hay que creer en Jesús, también. Lo hacen, pero para recibir la salvación, dicen, tiene que venir a través del judaísmo. Necesita ser circuncidado literalmente, físicamente. Necesita adherirse a los sábados, las ceremonias, las leyes, rituales y normas del pacto mosaico. ¿Qué daño tiene si quieren ser circuncidados? ¿Qué mal hay si quiere guardar el sábado? ¿Qué hay de malo si quieren seguir las ceremonias, los rituales, las leyes dietéticas, etcétera, etcétera? ¿Qué daño hay en esto? Pues un daño mortal.
un daño digno de condenación, porque si añade cualquier obra de cualquier tipo al Evangelio, ha deshecho la gracia. Así es que están malditos. Ya sabemos lo que es el Evangelio. Pablo lo resumió en el versículo 4 de Gálatas 1, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo. ¿Está ahí usted en esta parte? ¿Ve su participación así? ¿Me ve a mí adentro? No. Cristo, podemos decirlo, en vez del cual podemos decir, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes no están ahí, porque esa es una obra de Dios, y esa es una obra de Cristo, y toda la gloria a Dios por ello. Ese es el corazón del Evangelio. No es lo que usted hace, es lo que Cristo ha hecho. Dios validó lo que hizo al resucitarlo de entre los muertos y exaltarlo a su diestra. Pablo está en un estado casi de shock. No sabemos cómo recibió noticias sobre la influencia de los judaizantes que estaban teniendo en estas iglesias de Gálatas, y había varias de ellos. Como ustedes saben, el mensaje le llegó y está literalmente atónito. No se escandaliza de que Satanás está propagando una doctrina falsa. Eso es lo que hace Satanás. Se disfraza de ángel de luz, se disfraza de religioso. No se escandaliza de que Satanás tenga obreros engañosos. No se escandaliza de que se hagan pasar por agentes de justicia. No se escandaliza de la obra de Satanás. Más bien está conmocionado por la respuesta de los Gálatas. Y eso es lo que lo lanza, esta noción de que para recibir la salvación tienen que pasar por los ritos y rituales de judaísmo, o a través de cualquier rito o ritual, o cualquier ceremonia o cualquier norma de moralidad o religión. Es una distorsión maldita de la verdad. El Evangelio es el Evangelio de la gracia. Solo la fe, no las obras. Pablo tiene 3 preguntas para los Gálatas. Primero dice, ¿qué está pasando? En Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ustedes están abandonando a Dios, aquel que le llamó por la gracia de Cristo, por un evangelio diferente. El asombro de Pablo es por la deserción de los Gálatas. Eso lo transmite la seriedad, el fuego en su corazón, porque el evangelio está en juego. Aquí dice, estoy asombrado. Estaba asombrado por la gloria de Cristo. Estaba asombrado por la estrategia de Satanás. Y estás asombrado aquí por la deserción del evangelio por parte de estos Gálatas. Habían sido influenciados para negar el evangelio de la gracia, el mensaje que él les había predicado en su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero. ¿Cómo es posible? Los Gálatas están actuando como desertores espirituales. Esa palabra desertar significa transferir su lealtad. Define a un traidor, a un desertor. Literalmente se está volviendo contra Dios. Ha sucedido tan rápidamente, dice él, tan rápidamente, tan fácilmente, desertando no un mensaje, sino él, Dios. Ese es el evangelio de Dios, abandonándolo. No es pasivo, por lo que se leería así. Están en el proceso de abandonar a Dios. Se están retirando a sí mismos.
Ahora el proceso no está completo, pero ha comenzado a ir en la dirección equivocada. Me pregunto, ¿van a llegar hasta el final? ¿Van a llegar hasta el final y abandonar el Evangelio completamente? Si hacen eso, si algunos de ellos hacen eso, ¿qué sabemos de ellos? 1 de Juan 2, 18, 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se habrían quedado con nosotros. Pero salieron de nosotros para que supiéramos que nunca fueron de nosotros. Por lo tanto, si eran falsos creyentes en las iglesias gálatas, potencialmente desertarían totalmente porque nunca pertenecían a Cristo. Pero ¿qué hay de los verdaderos creyentes que componen las congregaciones en general? ¿Cómo debemos entender a los verdaderos creyentes que van por este camino? Miren lo que dicen, nos da una pista en Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. Es decir, solo tengo una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué sucede cuando una persona es salva? Cuando una persona cree en el Evangelio y es justificada y convertida. Lo que sucede es que Dios le da a ese creyente su Espíritu Santo, ¿verdad? Para morar en él. Así que él está hablando de personas que han recibido el Espíritu Santo. Está escribiendo a los creyentes en la iglesia de Gálatas. Pablo dice, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Recibió el Espíritu Santo? ¿Recibió el Espíritu Santo por la ley? ¿Recibió el Espíritu Santo porque fueron circuncidados? ¿Recibió el Espíritu Santo porque pasó por algún rito, algún ritual, alguna ceremonia? ¿Porque guardaste algún sábado? ¿Porque seguiste con alguna fiesta en el Antiguo Testamento? La respuesta obvia es no. Ahora recuerden, él está escribiendo a los gentiles que no saben nada de esto. Bueno, por supuesto que no. Recibió el Espíritu Santo y sabe que lo recibió porque su Espíritu testifica con el Espíritu de Dios que es un hijo de Dios. Usted fue salvo por la fe, usted recibió el Espíritu por la fe y ahora usted va a recurrir a las obras como si eso era necesariamente lo que necesita para perfeccionarse. Pablo está hablando a creyentes. ¿Cuál es el peligro para ellos? Ellos no van a perder la salvación. El peligro es que cederán a la reinterpretación del Evangelio de Satanás y en consecuencia serán como Efesios dice en Efesios 4:14, serán como niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Entonces, aunque un verdadero creyente no puede perder la salvación, dejará de tener un entendimiento claro del Evangelio para proclamarlo al mundo. Proclamarán un Evangelio que no es verdadero. Así que ha salvado a personas que creían para la salvación en un Evangelio verdadero y ahora toleran evangelios falsos. Y dicen, oye, ¿no podemos todos unirnos con la Iglesia Católica Romana? No, ese es un falso evangelio de que puede ser salvo por el bautismo como un infante, que puede ser salvo por un ritual o una rutina o a través de las oraciones de un sacerdote o un santo. Yo estaba visitándola en la comunidad y era muy clara una señora me dijo que somos salvos por fe en Cristo, pero nuestra parte es para conseguir la salvación es que tenemos que hacer estas cosas. Ese es un evangelio falso. Este es el peligro dentro del ámbito del cristianismo y Pablo no lo tolera nunca. Así que Pablo dice, lo estás abandonando por un evangelio diferente.
Ustedes se están alejando de que os llamó por la gracia de Cristo. Mire ese término, del que os llamó. Ese es el llamado a la salvación. Ese es el llamado de Romanos 8:30, cuando dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Esa es una llamada salvadora. Él le llamó por la gracia de Cristo. De nuevo, todo se trata de Cristo, no de usted. Todo sobre la gracia, no sobre las obras. Esta perversión del Evangelio no proviene del que os llamó. Ustedes no recibieron esto de Cristo. No recibieron esto de Dios. Si dejas que esto se asiente en su congregación, esa corrupción lo penetrará todo como la levadura lo hace con la masa. Una maldición se cierne sobre la cabeza de aquel que está perturbando. Usted lleva su juicio quien sea. No estoy diciendo que vaya a adoptar un evangelio falso. Mi preocupación es que van a tolerar un falso evangelio. Pablo dice, lo has estado abandonando por un evangelio diferente. La palabra diferente significa otro de un tipo diferente, distinto. Este es un evangelio distinto. Literalmente dice, les está moviendo hacia un evangelio diferente, un evangelio de un tipo diferente, un tipo distinto. Esto es lo que concierne a Pablo. No es que pierda su salvación, no adoptará personalmente algo distinto de lo que le salvó, pero lo están tolerando. Eso nos trae a la segunda pregunta. Primera pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Segunda pregunta, ¿no se da cuenta que esto es un evangelio falso? Gálatas 1:7, mire lo que dice Pablo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ustedes están creyendo en un evangelio diferente, uno de otro tipo, que no es el mismo tipo de lo que había escuchado. Cualquier otro evangelio no es el mismo evangelio. No existe tal cosa como una pequeña variación del evangelio. Es el verdadero Cristo, el verdadero Dios. Es gracia, es fe sola, sin obras. No manipule a Dios. No manipule a Cristo. No manipule su obra en la cruz. No manipule la gracia. No manipule la fe. Lo que se ofrece como otro evangelio no es una variación aceptable. No es solo una variación. No. Algunos, dice Pablo, algunos falsos maestros, hablamos de ellos, muy probablemente dijeron que estaban autorizados desde Jerusalén. Estos judaizantes de Judea les está perturbando, dice Pablo. Este es el problema. No les va a quitar su salvación, pero les va a sacudir. Lo están agitando. El verbo literalmente significa agitar. Tal como el agua en una máquina, de una lavadora de ropa. Los gálatas estaban siendo sumergidos en la confusión. Estaban siendo arrojados a caos por este ataque al evangelio de la gracia que estaba enseñando la salvación por gracia más obras o por fe más obras. Esto es una distorsión. Si toca algo de la salvación, le añade cualquier cosa, la has pervertido. Y esta perversión estaba sacudiendo a las iglesias gálatas. No se puede modificar este evangelio. Gálatas 5:2, así de extremo y exclusivo es el evangelio. Mire lo que dice. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si tiene
eso porque crees que hay una pequeña contribución que la circuncisión hace a su salvación, Cristo es inútil para usted. Acaba de cancelar su salvación. Podemos sustituir la palabra bautismo. Si recibe el bautismo como si fuera su parte en su salvación, Cristo no le beneficia. Seguimos en 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Es eso lo que quiere? Si quiere salvarse a sí mismo, está bien. Sálvese a sí mismo, circuncídate y guarda toda la ley perfectamente, porque si no guarda la ley perfectamente, está maldito. Piensa en lo que hace. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Añade cualquier cosa y Cristo se vuelve ineficaz para usted. Está separado de Cristo. La palabra desligar significa literalmente anular. Has anulado su obra. Has asumido la responsabilidad de su propia salvación. Trate de hacerlo guardando la ley a perfección, y si no lo hacen, está maldito. No puede escuchar esta mentira. Todo el cuerpo de Cristo debe estar vigilante contra la falsa doctrina. Véanlo por lo que es. No se agiten, perturben y confundan acerca de lo que es un tipo tolerable de variación del Evangelio. No, Señor. Recuerden ahora, estas personas creyeron en Cristo, pero estaban tolerando esa falso Evangelio. Esa era la sutileza de eso. Nos trae a la tercera pregunta. Primero, ¿qué está pasando? No se da cuenta de que esto es un falso evangelio. Y la tercera pregunta es, ¿no se da cuenta que están jugando con fuego? Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire lo que dice en Gálatas 1:8. Mas si a uno de nosotros, es decir, yo, un apóstol y todos los que están conmigo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo está usando una figura que se llama hipérbole. Está usando una situación hipotética. Él nunca va a predicar un evangelio falso. Un ángel del cielo no va a predicar un evangelio falso. Pero esta es una exageración para hacer el punto. No importa quién sea. ¿Por qué la gente cree en un falso evangelio? Por la apariencia de las personas que lo propagan. Parecen religiosos, suenan religiosos, actúan religiosos. Tal vez sean buenas personas, tal vez sean personas amables, tal vez sean personas muy dedicadas, tal vez sean personas muy generosos, tal vez sean personas muy cariñosas externamente. Muchos compran por ahí la falsa doctrina, muchos lo toleran, porque el empaque es agradable. Eso es Satanás, ¿no es así? Pablo dice, no me importa lo que sean. No me importa si es uno de nosotros o un ángel del cielo. La persona es irrelevante. Cualquiera que pervierte el evangelio es condenado. Cualquiera. No preste atención al exterior. Si el mensaje se desvía, un ápice del evangelio de la gracia, una pizca del evangelio, entonces son anatema. Ahora bien, ¿qué significa ser maldito? ¿Qué significa esa palabra anatema?
es ser maldecido. También siguen según el Mateo 25:41. Dice Jesús, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué significa anatema? Echados de la presencia de Dios. Y en un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está la maldición. Ahí es donde la maldición pone a la gente. Los malditos en el Antiguo Testamento están ahí ahora. Aquellos maldecidos por Jesús en la nación de Israel en el tiempo de que lo rechazaron, están ahí ahora. Aquellos que propagaron el evangelio falso durante la era apostólica a la que Pablo se refiere aquí, están ahí en el fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, y separados de Dios y Cristo ahora. Y continuamente a lo largo de la historia humana, aquellos que no vienen en fe al Señor Jesucristo para amarlo, reconociéndolo como Señor y Salvador, son maldecidos y enviados a fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Dios pronuncia la condenación eterna sobre los pervertidos del Evangelio. Y luego se repite en el Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Decirlo una vez habría sido suficiente, pero 2 veces es devastador. Pablo está furioso aquí, no por ninguna ofensa personal. Está furioso de que el Evangelio esté bajo ataque. Y no es que de repente los creyentes gálatas van a perder su salvación. Simplemente van a perder su claridad en el Evangelio. Van a ser tolerantes con las mentiras. Y van a decir un evangelio falso a lo demás. Cuando la iglesia hace eso, ocurre una tragedia. Un artículo dijo lo siguiente: debido a que los cristianos evangélicos afirman representar las Escrituras y no tomarán una posición bíblica sobre los temas en cuestión, han ayudado e instigado toda corrupción concebible que ha ocurrido en esta cultura. ¡Wow! Pero es absolutamente cierto. Hemos tolerado todas las desviaciones del Evangelio. Hemos dicho, casi como si la asistencia a la iglesia fue parte de la salvación. No es algo popular decir estas cosas, pero es correcto y necesario. Y esta es la verdad salvadora. Conclusión: hay ciertas lecciones a aprender. No anule la obra de Cristo. No dejes sin efecto la muerte de Cristo. No pienses que alguien va a ser convertido por las obras. Pone cualquier trabajo en el Evangelio de la gracia y lo ha desechado. La obra de Cristo fue suficiente. Lo hizo todo. No podemos permitir que la verdad sea oscurecida. No podemos permitir que se doble. No podemos permitir que se amplíe. No anule la obra de Cristo. Segundo, cualquier persona en cualquier época debe creer en el Evangelio de la gracia tal como se revela en el Nuevo Testamento para ser salvo. No hay salvación en ningún otro mensaje, así que la iglesia debe luchar por el Evangelio. Y tercero, necesitamos decirle a la gente que si no aman al Señor Jesucristo, lo cual solo puede suceder si crees en el Evangelio, serán maldecidos para siempre. Esa es la verdad. Y por eso el Evangelio es buena noticia, porque siendo condenados nos libera de la condenación. ¿Ha recibido este Evangelio? ¿Ha creído este Evangelio? Si está creyendo otra cosa, no es salvo. Entonces, acude a Cristo y cree en el Evangelio verdadero.
Oremos. Padre, ¿cómo podemos decir? Sentimos algo como la emoción de incredulidad que pasó en la mente y el corazón de Pablo. ¿Cómo es posible que agregan algo a la salvación? ¿Cómo es posible que agreguen el bautismo? ¿Cómo es posible que agreguen la asistencia a cultos? ¿Cómo es posible que se une a una organización? No, Señor, la salvación que tú nos has dado es por gracia, por fe en el único y exclusivo Salvador Jesucristo. Únicamente. Padre, que creamos el Evangelio, que no estamos engañados propagando un evangelio falso, sino que seamos fieles de representar fielmente el evangelio de la palabra suya. En nombre de Jesús. Amén.